sí, yo quisiera que expliques a la gente, ¿no? Claro, termines de contar esto, lo que es la carpeta fiscal, el proceso que se está siguiendo. Claro. ¿Sabe por qué? Porque sobre todo hay mucha gente, mucha prensa, ¿no? Toda la prensa nacional, yo diría hasta internacional, pero más la nacional, que hablan que la exclusividad recién se han dado cuenta. Ellos no sabían nada, pero ya con William Jurado, que está ahí con Angeli Yufra, hemos salido a decir que desde septiembre del año 2021 se envió una carta a Pedro Castillo, a Pedro Franqui, ministro de Economía, a Guido Bellido, presidente de la PCM. Entonces no es que recién se sepa lo de la exclusividad, y justo usted ingresa una demanda sobre la exclusividad. ¿En qué año, en qué mes, por favor? Claro, yo presento como parte del expediente fiscal y obra en la carpeta una denuncia contra la exclusividad que se otorgó, y yo la he presentado en septiembre del 2023 y he sido recibido el mismo día con las pruebas pertinentes. Aquí estaba presente, como lo develó el señor Pedro Cateriano Bellido, que para atrás mío, siguiéndome en 2020, que se atrevió a decir que yo había presentado sin pruebas, porque en ese momento yo dije que no había presentado las pruebas, refiriéndome a que no tenía una herramienta que diga que acá ha habido la colusión, porque usted sabe que todo claro, esto a se ver, hace para que detrás, ¿no? Para explicarle a la gente, el señor Pedro Cateriano, que ha sido ministro en la época de Ollanta Humala, publicó en Twitter diciendo y tomándole foto a su declaración de Gregory Paredes, diciendo de que no tenía pruebas comprobado, a lo cual Rosa María Palacios, también que es periodista, dijo de que se iba a archivar, ¿no? Ahí llegó el presidente del Frente de Defensa, un poco tarde, pero llegó. Ya, comandante Gregory, una vez aclarado lo que estoy diciendo a la gente, quisiera que usted me siga describiendo sobre la demanda de la exclusividad. Y yo presento en septiembre de 2023, y como repito, el señor Cateriano develó los nombres de las personas que estaban presentes en la audiencia, develó mi condición de testigo, ahora yo lo digo abiertamente, porque él develó, dijo, el testigo Gregory Paredes condenado y no sé cuánto, no tenía pruebas. Yo tenía un montón de pruebas, que yo manejo algo cerca de 1.200 folios en todas las investigaciones que he hecho durante 3 años. Entonces, en base a eso yo presento, y acá está, dice, favoreciendo nuevamente plazos y horas de inversión establecidas, donde previamente el 10 de febrero la entidad estatal, la Autoridad Portuaria Nacional, fue objeto de un presunto chantaje empresarial por la empresa privada, ya que sin existir norma legal expresa que ampare la solicitud, la empresa privada condiciona su inversión y la APN, para no desalentar su inversión, le concedieron el pedido de interés particular, otorgándole la exclusividad de los servicios esenciales de la infraestructura mediante la resolución de acuerdo directorio 08-2021 del 10 de febrero, con la anuencia de los funcionarios públicos responsables. O sea, ese tema está en la carpeta fiscal, debe ser evaluado en corrupción de funcionarios. Ahora, ese día se encontraba presente acá, como lo dice el escrito que Cateriano publica en Twitter, el señor Fernando Carrera Segura, que es representante de la Coco Shipping y a su vez es abogado del almirante Carlos Tejada Mena. Ese es de público conocimiento. Entonces no me vengan a decir ahora, desde septiembre de 2023, que se han enterado. ¿Por qué? Porque el conducto regular y el debido proceso indica que los escritos, en este caso de apelación, han debido correr el traslado a la otra parte. En este caso, el señor Carreras, aparentemente, o de acuerdo al debido proceso, en mi entender, tiene que haber tenido conocimiento de esto. Y después de esto, que es en septiembre de 2023, se empieza a mover todo. Yo hago la línea de tiempo, digo, esto de repente habrá sido una especie de, como ellos dicen, de detonante para que ellos se alerten sobre esto que yo les dije, porque esto ya está firmado y esto trajo acotación. Prácticamente con esto queda comprobado de que no es que recién ellos se enteren y que todo estaba perfecto. Así es, sí. ¿No? Ya yo he explicado en mi programa también que inclusive yo algún día hablé de la exclusividad y por eso soy demandada también, porque yo dije, no,
ellos se han salteado la licitación pública porque, bueno, estaba todo eso medio raro porque yo lo había leído en la carpeta fiscal, ¿no? Así es, sí. Entonces, comandante Gregory, mucha gente se preguntará, sí, ¿qué lo mueve a usted? ¿Por qué usted hace estas denuncias? Eso es lo que quisiera que nos diga. Claro, ¿por qué? Porque yo veo que cómo es posible que en el mar territorial, el mar de todos los peruanos, el mar de Grao, que ponga, o que coloque, o que brinde esa bondad que tenemos en profundidad en el mar de Chancay y tenga 0% de acciones empresariales. El Perú. El Perú, el Estado peruano. Hablan del puerto de Chancay, el puerto peruano. No, el puerto que hacen los inversionistas extranjeros en Perú. Entonces, claro, porque hay que aclarar que 60% es Cosco Shipping del Estado chino y 40% de la Volcan, que también tiene accionariado, pues, suizos, ¿no? Sí, entonces yo no entiendo, si tenemos 0% de acciones, ¿de qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? Porque nos van a pagar una situación por impuestos. O sea, el Perú está en esa condición de recibir ingresos por impuestos, cuando debería ser accionista en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo, en Alemania. También hubo una inversión privada de los chinos. Y los alemanes pusieron sus condiciones, le dijo, no, acá tú no puedes tener ni el 80%. Yo voy a tener, me parece, el 60% y tú la diferencia. Comandante. Y aceptaron. ¿Y por qué acá en el Perú aceptamos 0% de acciones? ¿Por qué? Porque compraron los terrenos que están también cuestionados, cercaron todo, ¿para qué? Para que digan, no, netamente privado. Y desde el 2014 desde el 2014 no hicieron las obras que están ahorita donde Miriam va a subir. Comandante, ¿a qué gobernantes atribuye usted que este hecho se haya dado en el puerto de Chancay? Que el Estado tenga 0% de acciones. Bueno, eso prácticamente depende de los funcionarios. Ahora, yo no sé si los presidentes tengan una cuestión directa o responsabilidad directa en el sentido de que ellos vayan a ver el tema ya del debido proceso, ¿no? Eso ha tenido que verlo el Ministerio de Transporte, ha tenido que verlo Proinversión, ha tenido que verlo de repente Indecopi también, pero el tema que pasa por esto es que los presidentes dan el respaldo político. Tal es así que el señor Vizcarra hace una ceremonia en Palacio de Gobierno del acuerdo societario entre Cosco Shipping y la Volcan. Y él ahí no habla de ninguna diferencia de accionariado y no dice que el Perú tiene 0%. Tanto que hemos estado dándole al tema es que después ya han tenido que ellos acceder, porque tampoco era escondido el tema, sino que nadie lo decía. Entonces, comandante, ¿y qué implicancias fuera de que nos perjudica económicamente porque están usando un activo? Hay gente que dice no es privado, pero hay que explicar de que utilizan nuestro mar, ¿no? Y no solamente eso, también está en la carpeta fiscal, que por lo cual me demandan que yo dije, ¿no?, que esa draga perjudica el fitoplancton y el zooplancton para el crecimiento de los pescados. Que yo fue eso lo que le escuché al biólogo alemán, el que es gerente de Mar Azul, Stefan. Entonces, eso yo le escuché. Entonces, eso fue lo que denuncié en mi programa y yo veo que son más consecuencias. ¿Y cómo es posible que el Estado tenga 0% de acciones? Claro, es lo que todos nos preguntamos. En todo caso, si pueden hacer una renegociación, porque si no debe ser mar territorial, ¿por dónde van a hacer su proyecto portuario? Díganme ustedes, o sea, por lógica nada más. O sea, un muchacho de 15 años se da cuenta de esto, ¿no? Entonces acá todos dicen, el puerto peruano de Chancay, el puerto, el megapuerto, está bien, perfecto, nadie se opone a las inversiones. Pero ¿por qué el Estado está apartado de eso? 0%, lo han puesto a un costado. Comandante, a ver, otra pregunta sobre la exclusividad que está marcando la hora en las noticias y que malinforma mucha prensa. La exclusividad la dio el directorio de la APN, la Autoridad Portuaria Nacional, cuando era presidente Sagasti y cuando era funcionario de la APN el señor Gonzalo Díez Canseco, ¿se llama? Sí, González. González Díez Canseco. ¿Usted cree o qué opina
de que un funcionario, ¿en qué nivel está la APN en la administración del Estado peruano para dar licitaciones acuáticas, para decir, toma, te doy esta concesión acuática? Claro, o sea, más que la concesión acuática, la APN da habilitación portuaria. Habilitación Pero portuaria. dentro de esa habilitación portuaria no están facultados para otorgar esa exclusividad que le han dado, ¿no? Y eso se ha visto constantemente en la televisión, en los comentarios que salen los opinólogos, los periodistas, ¿no? Y bueno, ellos no tenían autorización, casualmente esa es la controversia que se está generando, ¿no? Y que han pedido la nulidad en el Poder Judicial a través de un contencioso administrativo, una opción de amparo. ¿Qué es lo que dice la ley y por qué está mal la exclusividad? Quisiera que usted sea didáctico para la gente, los seguidores de la página. No, que no está establecido en la norma. No está establecido en la norma. Eso está, o sea, no hay un amparo, como yo le digo, no hay un amparo legal que sustente ese pedido, y se lo han dado. Y bueno, ahí yo lo escucho a la otra parte de la empresa Coco Shipping, a los funcionarios, que también incluso han visto, dice que sí, que no estaba, pero como ellos con tanta inversión no pueden tener esa exclusividad. Y ahora vemos que van a cambiar la norma, que ha salido el almirante Cueto, el destape fue en marzo, de Frecuencia Latina. Sí. El destape fue en marzo, de la exclusividad que habían solicitado una nulidad y que trajo todo este barullo. Sin embargo, el almirante Cueto en febrero ha presentado un proyecto de ley, a fines de febrero. O sea, el almirante Cueto ya sabía de ese vacío legal. O sea, el almirante Cueto, alguien le dijo, él visionó que esto venía a tener un problema, y lo que yo digo es, y acá está la línea de tiempo, eso se ha presentado el 20 de septiembre. Y entiendo yo, como repito, ha tenido acceso, para ser más explícito, ha podido tener acceso el abogado de Coco Shipping, Fernando Carreras, porque en una apelación le corre traslado a él. Y él también, como abogado del almirante Tejada, que estaba sentado ese día, que Cateriano sacó la fotazo ahí de que yo estaba declarando, el nombre de la fiscal, el nombre de los abogados, ¿no? Entonces, él ya tenía conocimiento ahí. ¿Por qué no se sientan cuando dicen en el Congreso, sí, nosotros tomamos conocimiento en septiembre por esta investigación que hay en la Fiscalía? ¿O por qué tampoco dicen de lo que a ustedes ustedes cuestionaron eso el año 2021? Comandante, justamente eso le iba a decir. Cuando se manda la carta a Pedro Castillo, a Pedro Franqui, a Guido Bellido, se corre en traslado de la exclusividad al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿ya? Cuando corren traslado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ellos le dan un documento. Coméntenos y haga un análisis sobre ese documento. Claro, yo he visto ahí el documento, Miriam me lo ha hecho llegar, es un documento público, que en su oportunidad será presentado a la Fiscalía, así como el comunicado de la APN, así como todas esas circunstancias que han salido a decir el ministro que es un error. Para mí no es un error, para mí presuntamente hay una comisión de presuntos delitos que tienen que investigarse. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados acá en el país que es un error, que pobrecito, pero para el que no les cae no es un error, de frente a la picota, pero al que más o menos sí es un error, para la prensa sale todo y después se desvanece. Y sin embargo ese documento lo dice claramente todo. Ese documento que le han dado a Miriam, a Defensor de la Bahía de Chancay, que yo he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Ustedes se lo han notificado, lo dice todo, le dice que no existe la norma. Sin embargo, un administrado de ellos presiona, dice que si no me dan, corren el riesgo de que yo retiraría mi inversión. O sea, eso es lo que yo le llamo un presunto chantaje empresarial. Aparentemente lo han puesto de rodillas a la APN, lo han puesto de rodillas al Estado. ¿Por qué? Porque se dice, ¿sabes qué? Si no me aceptas porque no está en tu norma la exclusividad con toda la inversión que voy a tener, ojo, podría retirar, o retiraría, pues que se vaya, pues. El Estado peruano no está para soportar abusos de nadie. El Estado peruano está para hacerse respetar. Y en ese orden es que el Estado debió decir, bueno, quiero retirarte, y convocar a otras empresas o licitar internacionalmente y ver por qué ese tema no pudo hacerse internacionalmente. Ya sé que lo de los terrenos y que también, como se sabe que los terrenos, hay N problemas de terrenos ahí en Chancay, ¿no? De tráfico de terrenos que denuncian acá, que quieren la demarcación territorial. Entonces, todo eso es un entrampamiento
que tienen que resolverse. Ahora que aprovechen, como ustedes están pidiendo una mesa de diálogo, que se pongan todas las 10 sobre la mesa. Todas. Comandante, en una licitación pública internacional, que es lo que yo siempre he soñado, ¿no? Porque me parece que hubiéramos los chancayanos y el mismo Perú sacado más ventaja, ¿no? Como pueblo. Usted que sabe de otros casos, ¿qué es lo que se estipuló ahí, por ejemplo, en una subasta pública a nivel internacional? Bueno, para llegar a ese punto hay una serie de procesos que son técnicamente desarrollados por la gente competente. Yo no tengo, soy sincero, esa capacitación. Sin embargo, por sentido común, por leer y estar al tanto de la realidad nacional, vemos que para hacer esa licitación internacional tiene que cumplirse una serie de requisitos. Y los postores tienen que cumplir una serie de requisitos. Como por ejemplo... Uno de ellos, creo yo, es tener experiencia en el rubro, ¿no? Porque esa es la licitación que siempre se hace por la contratación del Estado, ¿no? ¿Cuánta experiencia tienes en el rubro? Tanto. Y cuando le iban a preguntar a terminar el portuario de Chancay, porque ellos son los que inician esta obra, que después cambian de nombre, pero como me dijo la señora Valeria Ferrero, me dice, por si acaso, nosotros somos Coco Shipping Ports, antes de terminar el portuario de Chancay, pero por si acaso somos la misma empresa, me dijo. Entonces, basándome en su palabra, son la misma empresa. Pero en ese momento TPC, cuando presenta todas las gestiones de 2014, no había hecho ni una obra, y siempre ustedes iniciaron ese cuestionamiento que había iniciado con 30.000 soles de capital social, y después ya, bueno, vieron en el camino cómo la traspasaban, le concedían a terceros, y una serie de cosas que están en el proceso, que ellos se han permitido llegar a esta oportunidad de 30.000 soles de capital social, recibir una inversión de 3.000 millones de dólares. Entonces, de repente, con una licitación internacional, eso era un limitante para ellos mismos en TPC, porque experiencia profesional, cero, porque no habían hecho ni una. De repente la otra tenía experiencia profesional, 60%, ya le ganaba en puntaje, ¿no? X empresa. Alemana, así son las inglesa. Licitaciones públicas. Así son, exactamente, y por sentido común lo digo, ¿no? Entonces, ellos han agarrado... Compartan la transmisión, amigos, compartan la transmisión. Un proceso en la que no se han visto aparentemente esas cosas que son de detalle, son puntuales. Ahora ellos por eso ponen de titularidad privada y de uso público, y prácticamente ellos están en esa situación, y ahora se presenta la exclusividad. Sobre la exclusividad, usted siempre lo ha oído hablar que empoderaron la APN y la DICAPI. ¿Qué me puede decir de eso? No, el 2012 y 2014 se crearon normas para empoderar a la Dirección de Capitanías y Guardacostas, para que ellos sean los encargados de entregar área acuática, el mar territorial, los derechos de uso. En el 2012 y en el 2014, sí, cuando era presidente... Ollanta Humala y Pedro Cateriano. Era el ministro. Sí. ¿Ministro de qué? Ministro de Defensa, y era decreto legislativo que le habían dado facultades legislativas al Ejecutivo, y aprovecharon en sacar la norma del 2012 y el reglamento del 2014. Le restaban, me parece, a la Autoridad Portuaria Nacional esa facultad, y se la otorgaban a la Dirección de Capitanías para que otorguen derecho de uso y reserva de área acuática. Ese es el punto en ese lado. Más o menos sí. Esa es la teoría sobre lo cual usted identificó, y eso lo plasmó en las carpetas fiscales, ¿verdad? Claro, todo eso está ahí. Yo he declarado ese día que estuve acá, y bueno, vamos a fortalecer esa carpeta fiscal con todo lo que está sucediendo. Comandante. Porque no vamos a esperar a que el ministro diga, vamos a ver a los responsables, porque no van a ver nada. O sea, ¿qué van a ver? Si es como cuando cuando encuentran un acto de corrupción de un funcionario, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo en la época de PPK, ¿no? Ay, no, que su médico estaba haciendo triquiñuelas. Vótenlo, o sea, lo votan nomás, y ya de ahí... No, lo invitan al retiro, claro. Presentan su carta de renuncia y ya, chao. De repente lo que el pueblo ha debido escuchar, el país ha debido escuchar, el señor ha cometido este acto irregular y está sometiendo un procedimiento administrativo, y después si vemos, si detectamos que hay responsabilidades penales, ya están. Eso no lo hacen en menos de 10 días, 15 días, y se tramita acá, y ellos ya tienen conocimiento, incluso la carpeta fiscal tiene conocimiento la APN. ¿Y por qué le digo que tiene conocimiento? Porque hay un documento
público en la cual la APN, incluso me trae a cotación, amiga Judith, que la APN le está solventando recursos del Estado que es permitido al ex presidente de la APN, el comandante en retiro Edgar Patiño Garrido. ¿Cómo así? A través de una resolución de la APN que la firme el otro capitán de navío, ex APN también, César Hinojosa Benavides. Entonces le están habilitando un presupuesto para que en esta investigación fiscal lo defienda al señor Garrido. Entonces la APN ya sabe que existe una carpeta fiscal de corrupción, porque lo firma, o sea, si la firma la asesoría legal y lo firma el presidente del directorio, ya la APN tiene conocimiento que existe una carpeta de investigación en fiscalía de corrupción de funcionarios. Entonces ahí sale la resolución públicamente, ¿no? Y sale que lo están defendiendo en la carpeta fiscal 21-2023, que está investigando al puerto de Chancay. O sea, todo se sabe, pero no lo dicen. Yo he esperado que hable todo el mundo, ABC, periodistas, opinólogos, sabiólogos, defensores de Chancay. Hasta el alcalde dice que ahorita les han cambiado las normas, dicen ellos. Ahorita, ¿cómo en medio camino le van a cambiar las normas? Dicen. ¿Qué opina de eso? No han cambiado nada. ¿Cómo van a cambiar? Si es un requerimiento de ellos. La solicitud ha sido de la empresa privada. ¿Qué van a cambiar las normas? A requerimiento de la empresa privada han cambiado las normas. Pero eso ha debido ser antes. Eso ha debido ser antes. Entonces, esa es la situación en la cual yo puedo ver y opinar sobre todos estos acontecimientos que han salido a la luz estas últimas 18 días, ¿no? Que todo el país se ha enterado de todo este problema, y ojalá que salga todo bien y que se determine, pues, al menos las responsabilidades del comandante, y bueno, déjenme un ratito, voy a hablar con el Frente de Defensa, ya un ratito, de ahí cualquier